Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo más aquí en Ventana al Misterio, donde abrimos este espacio para conocer historias, para contarles esos hechos misteriosos que hacen parte de nuestra existencia, pero también donde tenemos invitados que nos comparten sus experiencias, su trabajo aquí en este campo del periodismo de misterio. Y hoy tengo un invitado muy especial que seguramente muchos de ustedes, los que siguen aquí Ventana al Misterio, ya lo han escuchado. Se trata de Howard Gutiérrez. Howard, bienvenido a Ventana al Misterio. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Joana, muchísimas gracias por la invitación, muy ansioso. Soy bastante tímido, pero me encantan estos espacios. Sobre todo que te admiro muchísimo. Incluso yo te escuchaba, si no estoy mal, en Luna Blue con Juan Sí. Jesús Vallejo y yo dije, maravilloso. Periodismo de misterio, como decían en ese entonces y como lo siguen diciendo. Nada, feliz de estar aquí. Ay, muchas gracias, muchas gracias. De verdad, Howard, que para mí fue una grata sorpresa conocerte en la Feria del Libro, con todas estas historias tan maravillosas y todo este trabajo que has realizado con el periodismo de misterio en Colombia. Y quiero empezar precisamente preguntándote por eso. Uno, ¿de dónde nace esa curiosidad por este tipo de fenómenos? Y dos, ¿por qué enfocarse solamente en Colombia? Ok, ¿de dónde nace? Yo he tratado como de encontrar el punto específico de dónde comenzó este gusto por el misterio y logro recordar muchas cosas de joven, de niño, cuando hacía preguntas sobre la vida, sobre la Biblia. Mi familia es muy católica, o lo era en ese entonces siempre era como pregunta sobre pregunta y luego escuchaba como relatos de personas y de familiares cercanos e incluso de amigos que eran como de fantasmas, ¿no? De la patasola, de esto, y como que se me descubrió un mundo extraño que todo mundo como que distingue o cree conocer, que es el más allá, de donde vienen estas criaturas, estos fantasmas, estos seres extraños e inexplicables. Y yo decía, wow, esto, esto, esto es como interesante. Y esas historias, yo procuraba, bueno, las pequeñísimas historias de pequeño las pasaba a dibujo, queriendo saber Ujú. cómo se vería eso en dibujo, y después como a maquetas y así. Pero más adelante ya, eso fue como por etapas, en el colegio hacía exposiciones sobre fantasmas, vampiros, cuando no me lo pedían incluso las llevaba. Y también tuve algunas experiencias paranormales y conforme iba avanzando en mi adolescencia y enfrentándonos a la vida dura del sur, soy del sur, de clase media baja, con muy pocas probabilidades de estudiar, me tocó ir a prestar servicio porque no había cómo estudiar. Entonces todo esto me generaba como esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Porque unos sí, otros no. De joven uno pues amargado de que no pude estudiar, no pude hacer cosas. Ya después con el tiempo fui como aprendiendo a darme mi propio estudio, pero cada vez que yo hacía esa pregunta a alguien, ¿cuál es el sentido de su vida? Me respondían pues las metas, los sueños, tener una familia feliz, alcanzar la felicidad, muchas cosas de estas, pero cuando no sabían nada más que decirme, porque siempre hay un, pero ¿por qué? ¿Por qué? Como en la filosofía, es igual casi en el misterio. eh, Terminaban diciéndome, sí, lo que pasa es que esta vida es inexplicable y le cuento por qué. A mí me pasó tal cosa, se me apareció un ángel, no sé qué, y terminaban intentándome dar una respuesta con una historia. Y para mí eso era una respuesta y lo fui escribiendo en infinidad de libretas. Una de esas, pues, es la más importante para mí, eh, y así fue naciendo y cuando me di cuenta, yo dije, pues tengo muchas historias guardadas y de cuándo ocurrió esto, de tanto preguntar, tampoco fue que yo dijera, no, desde pequeño sabía que era el tal misterio, sabía que existía eso por allá en España con Jiménez del Oso, con las revistas y todo eso, Sí. pero
era algo como que, uy, el programa de no sé qué, y uno se asustaba y ya, para de contar y seguía con su vida. No lo pensaba tan así, ya después sí fui buscando respuestas en religión, en clases de sociales, en mil cosas, y todo me llevaba como a esto, ovnis, fantasmas, exorcismos, y todos esos misterios se iban uniendo al final en una sola cosa, que era como investigarlos para ver qué. Así, creo a grandes rasgos que nació como mi gusto. Qué Y, interesante. y el porqué de Colombia, porque en algún momento también de mi vida, que, que era antes de entrar a estudiar periodismo, ya me fascinaban los libros de misterio, ya me fascinaba todo esto y yo veía que todos ellos tenían algo en particular y muchos eran periodistas. Yo decía, es interesante, pero también me sentía como un poco frustrado de saber que mientras yo estaba en trabajos operativos para poder sobrevivir el día a día, habían investigadores que estaban en Egipto, por allá descubriendo cosas, y eso me daba durísimo, porque decía, "Ah, qué chévere hacer eso, ¿por qué no? ¿Por qué yo no tengo esa oportunidad?" Y por allá, y siempre miraba afuera, 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 afuera. Claro, disfrutaba mi país, pero como todos lo disfrutamos, que es una salida, un paseo, la familia, y pare de contar y los medios bombardeándolo a uno con las malas administraciones y etcétera, hasta que en algún momento como que yo recuerdo, no sé de qué libro era en sí, pero era de Carl Jung, que decía que a lo que te resistes persiste. Y dejé de quejarme, acepté que estaba en un país muy, muy bonito, muy hermoso, que tenía muchas cosas bacanas, y me fui dando cuenta de que en realidad sí tenía gente a mi alrededor interesantísima. Claro, cuando yo me di cuenta de eso, yo tenía una zona de trabajo que era la comuna cuarta en Cazuca, en Suacha, cerca al barrio La Isla, que cuando la primera vez que yo llegué allá yo no pude caminar del miedo, lo tengo que decir, era como un miedo porque yo nunca había visto casas así, terreno así, lleno de perros pitbull, por todo lado, expendios de droga, pero igual tenía que trabajar porque sí o sí lo necesitaba. Pero allá entre todo eso, me fui acostumbrando a la gente y encontraba señoras que me contaban historias y en un lugar, en la mitad de la ruta, yo decía, voy a almorzar acá, donde la vecina, y la vecina me atendía como mejor dicho, como uno de sus hijos, me regalaba una gaseosa y terminamos hablando y yo me sentía bien, me sentía como, estaba en un sitio peligroso, pero me sentía muy ameno y cuando ella empezó a contarme cosas, ya se me fue alumbrando como el foco, yo dije, yo tengo más historias como las que me cuenta ella, como las que me han contado en Santa Isabel, en Los Laches, en Bosa, y ¿por qué no las clasifico? Y empecé a clasificar colegios y así uno a uno, y no sé, fue como que, claro, historias de Suacha. ¿Quién ha contado una historia de Cazuca por allá de los colegios de Suacha? O sea, eso es interesantísimo porque ¿a quién le para bolas a ellos? Nadie. Y no son sitios tan malos, ¿sí? Obviamente existe maldad, pero cuando uno se acostumbra al lugar y a la gente, uno entiende que todos vivimos lo mismo, todos sufrimos el mismo dolor, dijo en una canción Enrique Bunbury, y todos vamos como luchando al mismo tiempo, y yo no quería que esas historias de las personas se perdieran, de las personas en Colombia, y ahí recapacité, empecé a querer más cada rincón de donde yo estaba cuando lograba hacer viajes, digamos, a Medellín o en Cundinamarca, Cota. Yo todo me lo disfrutaba, yo decía, ay, es que Colombia es muy bonito esto, y a todo el mundo le preguntaba como con un ánimo de si tenían historias, y todo el mundo tiene una historia que contar. Entonces, y Sí. me di cuenta, ya para terminar esta parte, que hablo mucho, perdón, eh, que Colombia tiene las mejores historias inexplicables y hace falta mucha investigación, sí, pero las mejores historias inexplicables del mundo. Hace falta más gente que haga esto, que yo las recopilo, todo las narro, pero falta presupuesto, falta sacarlas a la luz, más detalles, bueno, muchas cosas, pero es así. Howard, pues muchas gracias por ese resumen, la verdad.
quedo bastante impresionada por ese proceso que tú nos cuentas. Digamos que es también buscar la oportunidad, tuviste la agilidad de ver en esas historias una manera para contar esos enigmas y ese misterio que hay detrás de cada cosa que sucede y que quizás no tenemos una respuesta. Y para una de las cosas que no tenemos una respuesta es para qué hay después de la muerte. Y mi pregunta concreta, Howard Gutiérrez, es, ¿crees que existe vida después de la muerte? Bueno, mi respuesta va a ser muy personal, lo decíamos antes que iniciáramos, porque Sí. no procuro decir las cosas personales que pienso sobre el misterio en tal. Y yo creo o quiero creer que sí, sobre todo por poder volverme a encontrar con personas que fueron muy, muy allegadas a mí y a quienes quise demasiado, ¿no? Pero si llega a existir una reencarnación, espero que no. Espero que no, porque no, yo en esta vida creo que me he entregado completamente a mi propósito y lo seguiré haciendo hasta que me muera. Eh, pero sí se sufren mucho las personas, el libre albedrío, todo el tema de que así debe de ser. Creo que hay algo ahí injusto y no, los seres humanos no se merecen tanto sufrimiento. No, no me gustaría volver a nacer. Bueno, qué apreciación tan particular, Howard. Pues yo sí les comparto que debido pues a todo este mundo en el cual estoy involucrada, el mundo del periodismo de misterio, yo sí creo que puede existir una vida después de la muerte, que hay algo más allá, que es, no lo sé con exactitud, pero en mi firme convicción sí creo que puede haber algo después de que fallecemos. Ojalá sea pues bello para todos, pero también considero que está muy relacionado con el tema de las creencias y el tema cultural de cada persona en su entorno y de esa manera pues así se pueden vivir este tipo de experiencias. Pero bueno, Howard, como usted nos contaba al inicio, usted ha estado investigando mucho este tipo de fenómenos y hoy pues queremos enfatizarnos en este video precisamente en qué hay después de la muerte. Y uno de los casos que usted ha investigado, pues está nada más y nada menos que en este libro, aquí se los voy a poner grande también para que lo puedan ver, que es su primer libro, Howard, que lo lanzó en la Feria del Libro, se llama Conexión Enigma, Historias Paranormales de Bogotá. Y dentro de este libro tú tienes una historia muy interesante y es la de la estación de Transmilenio 21 Ángeles. Y 21. quiero que empecemos por ahí, que nos cuentes de qué se trata esa historia tan particular. Claro, tú decías algo importantísimo, que bueno, era como mi opinión, que yo quisiera que sí, pero hay algo que no lo podemos negar, y es que todas las culturas antiguas tienen como un paraíso o como un infierno, ¿no? Y como ese más allá, todas. Sí. Algo de verdad deben de tener y algo de cierto, lo digo por las historias que logro recopilar, de estas apariciones de familiares, como lo es la historia que ya le voy a mencionar, de familiares o de personas cercanas o incluso de personas que usted nunca conoció, pero que es como la mediadora que utiliza a otra persona que está en ese más allá, pero no puede venir. ¿Por qué? No se sabe, pero manda a esa persona a decirle, hey, cuidado con esto, o te va a pasar esto, o tienes que hacer tal cosa. O tal familiar en el más allá donde se encuentra está bien. Casi siempre es como algo así. Aquí estamos súper bien, estamos tranquilos, y esto va mucho con las experiencias de premuerte. Las personas que, tengo varias personas que he entrevistado, perdón, que me han dicho que han visto lo que hay allá, que caminan sobre eh, pasto, todo como muy bello, todo muy tranquilo, no sienten miedo, no sienten nada, y hay una persona que los guía y los lleva como a conocer y en una parte como que les dan respuestas, pero esas respuestas como que
no son tan claras para la mente humana terrenal, que son cosas, la gente dice luz, túnel, pero lo más probable es que no sea ni así, porque no tenemos palabras inventadas para explicar eso que no conocemos, obviamente, y que hasta ahora nos lo vamos a enfrentar. En la historia de la estación de 21 Ángeles, que tenemos que recordar que muy cerca ocurrió la tragedia de los niños, el 28 de abril del 2004, ocurrió una tragedia donde murieron varios niños de un colegio. Tiene relación Juan, con un quiero vigilante. que, quiero que primero nos ubiques geográficamente, porque pues hay muchas personas que no son de Bogotá, Ok. más o menos en qué sector está ubicada esta estación. La estación queda hacia la localidad de Suba, en Bogotá. Eh, para ubicarlos, esto es, espérenme un segundo porque yo confundo esa parte. Subas como noroccidente de Bogotá, más o menos. Tan. Discúlpeme. Listo. Ubicada al norte, dice aquí. Sí, pensaba que sí era como hacia Perdón, la otra. no, noroccidente, sí. Noroccidente. Se me perdió la pantalla. Aquí. Se ubica al noroccidente y es relativamente como una localidad con las vías prácticamente nuevas de esta ciudad. ¿Qué más les puedo decir para ubicarlos? Es que sí, al noroccidente de la ciudad. ¿Qué más? Es quizás una de las localidades más grandes que tiene la ciudad, Sí, relativamente nueva, entre comillas, es la eh, segunda. que se mezcla un poco con el norte y digamos que sus privilegios, pero también como en toda ciudad de cualquier país de Latinoamérica se divide en esa disolvencia entre la mezcla de estratos altos y estratos bajos, como para que nos ubiquemos un poco también para quienes no son de Bogotá o de Colombia. Vale. Igual, o sea, eh, por la principal, esa es autopista norte, no, Suba Norte, sí, creo que es la Boyacá Norte. Ahí cerca hay un monumento de un ángel con, aparte de los rostros de aquellos niños que fallecieron en este lugar. Entonces, muy cerca de él está la estación 21 Ángeles, que está nombrada así en conmemoración a la tragedia de estos niños. Entonces, allí trabajaba un señor vigilante de nombre Ramiro. Él, o sea, lo que suceden con las historias paranormales de Colombia casi, o las que yo logro recopilar, y me gusta que así sea, es que lo que me interesa no es el hecho como tal que se me apareció el fantasma, sino el por qué usted cree que se le apareció, el trasfondo antes de. Y él era un vigilante, sigue siéndolo, pero ya no en esta estación, que a quien su hijo se le enfermó mientras trabajaba en esta estación. Él se enferma, él hace todo el proceso de llevarlo al hospital, lo hospitalizan, pero al final no dan como con el chiste de la enfermedad del niño y él fallece. Esto le ocasiona muchos inconvenientes al familiar con su esposa, ya no podía llegar a su casa al sur de la ciudad también, porque todo lo recordaba a él, los cuadros, todo estaba tal cual. Pasaron 3 días y es curioso que siempre casi pasen 3 días o 3 semanas o 11 días, números impares aparecen mucho en el tema del misterio, y comenzó a tener actividad paranormal en su casa. Le golpeaban los cuadros donde aparecía el niño, los del bautizo, las puertas de la habitación que era la del niño, era donde más había actividad paranormal. Le decían que le pagaran misas, él lo hacía, pero todo esto continuaba. Pasa un poco como los días, él continúa trabajando porque pues él dice que si está en la casa se enloquece, así que va a trabajar y le toca en esa estación. Dice que en esa estación, ya después de que la habían cerrado, él al fondo, o sea, obviamente en su llanto, al fondo de la estación, tarde de la madrugada, ve a un niño y él estaba con otro compañero.
que fue testigo más o menos de los hechos, y le dice al compañero, dice que porque había un niño ahí, que si ya habían cerrado, porque no se dieron cuenta, y que ahora qué iban a hacer. Obviamente seguir el protocolo de su bitácora y llamar a la central. Sin embargo, se van donde el niño y él se da cuenta que es su hijo. Él no dice que lo ve traslúcido, él no dice que lo ve como si fuera una luz, simplemente dice que está ahí su hijo de pie, tiene una conversación muy directa, extrañamente en los casos de apariciones de fantasmas que casi como que no hablan, solo señales o algo, muy directa, donde el niño le dice que él está bien, que no sufra más papá, que donde está va a estar bien, y él pues no puede, no siente miedo, él dice que nunca sintió miedo, que es lo más extraño de la vida, pero no sintió miedo, y junto a este niño aparecen otros niños más que lo toman de la mano y se elevan sobre la estación de Transmilenio como toda película, digámoslo, se van elevando y desaparecen en una luz. Cuando él se da cuenta, su compañero de puesto estaba en el piso, se había desmayado. Él ya pide auxilio por el radio a la central de su empresa de seguridad privada. Llegan todo normal, pero él quedó con eso ahí. A él lo echan por no haber auxiliado a su compañero, porque en las cámaras de seguridad, y ahí eso es más curioso, aparece él que está hablando solo, aparece él mirando a la nada y hace el movimiento hacia el cielo, pero lo curioso es que su otro compañero también lo vio, o sea, lo vio, se asustó y cayó. Entonces uno dice una alucinación colectiva de pronto de dos personas, puede ser, pero lo que decía el señor Ramiro de su encuentro con su hijo es que desde ahí él dejó de tenerle miedo a la muerte. Él dice que su hijo le hizo entender que la muerte va a ser distinta para cada uno de nosotros, que no es como nos la pintan, que siempre uno dice, bueno, me va a morir y yo me muero igual que el señor Ramiro. Nos va a pasar lo mismo, sí. Como seres humanos sufrimos de lo mismo, sufrimos de tusa, sufrimos de felicidad, bueno, de muchas cosas en la vida. Pero si uno se pone a pensar, yo digo, ¿será que el señor Ramiro cuando tuvo una tusa bien grande o un desamor, de pronto de las personas que no conocen qué es una tusa, sintió lo mismo que yo sentí o él sufrió más que yo? Y eso era lo que él me decía. Pueda que usted en su muerte sufra, o pueda que no. Pueda que Claro. vaya a ese más allá o pueda que se vuelva. Y tú lo decías ahorita, es un problema o es una discusión de creencias. Depende de la creencia religiosa, hay una experiencia de la muerte o de la premuerte o un camino distinto, como lo que llamaban, ¿cómo se llamaba esta ley? Esta teoría de la ley de libre albedrío, no, de que uno escribe su propio vida destino. antes y la firma y viene a cumplirla sí o sí. No me acuerdo qué investigador lo decía, pero la ley del contrato, esa se llamaba. Entonces eso me pareció muy curioso, me parece increíble que no ha pasado solo con personas, sino también tengo historias que han pasado con animales Ajá, que aparecen y uno dice, el alma, ¿para dónde va sí, el alma? ¿Qué es esto tan raro e inexplicable que compone el cuerpo humano? ¿Será el alma o será solo la mente, energía? Es súper total. curioso. Esa es una quizás de las grandes incógnitas de la humanidad. La propia vida es una incógnita, pero la muerte lo es aún más, porque nadie ha regresado del más allá a contarnos qué es lo que hay o qué sucede. Por eso es tan valioso este tipo de testimonios. Howard, decías que el hijo de este señor le dijo que se tranquilizara, que él estaba bien, era como dándole un mensaje de aliento, quizás porque después de su muerte, pues seguramente este señor vivía atormentado, adolorido, sufriendo por la pérdida de su hijo. ¿Algún otro mensaje le transmitió dentro de esa conversación que pudieron tener? Mm, sí, pero unos muy personales que eran Ok. como que no es necesario que tengas mi habitación todavía, así tal cual, tal cosa, entrégasela a tal persona.
hay un amiguito en el colegio, cosas como muy ya de ellos, pero hay algo interesante que a mí me causa curiosidad ahorita que lo mencionas, y es que lo que dicen ellos de los que están en ese más allá, lo que supuestamente dicen los del más allá hacia nosotros en este plano terrenal, y es que en algún momento fui con personas que afirman comunicarse con muertos. Yo quería saber una investigación que estaba haciendo sobre la vida y muerte de Jaime Garzón y de Gaitán. Yo quería saber Ujú. si de verdad las personas se pueden comunicar con los muertos, se puede comunicar con una persona muerta que no tuvo nada que ver conmigo, que nunca me distinguió, nunca nada, a ver qué. Y Sí, en ambas, supuestamente las dos personas le dicen a esta señora que, por ejemplo, que así tenía que haber pasado. O sea, que ujú, no había otra forma de que ocurrieran los hechos que le pasaron a ellos de la muerte, y que cada cosa que uno, o sea, nomás ir allá a preguntar eso, era porque ya estaba destinado a que sucediera, y era porque Gaitán tenía que ser asesinado de esa forma, en esa fecha, y así tenía que pasar. Mm, Eso me causa curiosidad porque tanto que nos matamos hoy en día, ¿no? Que nos insultamos unos a otros por ideales, por cosas, y uno dice, pero ellos estarán por allá, entre comillas, bien, sin pelear, sin nada, uno no sabe, sí, pero según lo que he investigado, uno dice, y ellos por allá bien. ujú, Claro, de pronto para alguien sea una falta de respeto uno querer hablar con una persona que ya murió, que no tuvo nada que ver conmigo, pero hace parte de la investigación, como lo que estoy investigando de ujú, San Gregorio Hernández, que hasta la fecha no hay una sola persona que me quiera dar una entrevista. O sea, yo me voy a ujú. someter a la práctica, y como que no, pero es que usted tal, tal, tal. Yo digo, ¿por qué no? No tiene nada de malo si se supone que funciona el tema de San Gregorio, y que viene de la muerte, hablando de la muerte, viene desde allá, le hace la cirugía a uno, depende de lo que le duela, y, y ya, y se devuelve. No sé si existan ciertos niveles en ese más allá que en algún momento le llamaban los eones superiores. Ujú. Depende de nuestra vibración, nuestra conciencia. Estaremos en unos niveles en los que nos permiten ir y volver o comunicarnos, o solo tenemos una última forma para comunicarnos, no sé. Claro. Y Howard, después de que este niño se comunica con su papá, le da esos mensajes tan exactos y particulares, ¿qué pasa con el papá? ¿Cómo reacciona después? ¿Hace lo que el niño le pide? ¿Se tranquiliza? ¿Lo deja ir? Dirían algunas personas que es también como esa transición, ese poderse ir de este plano terrenal y trascender después de que no solo liberan su situación, su cuerpo, su espíritu, sino que también de alguna manera quienes se quedan en la tierra también los liberan del recuerdo. ¿Qué pasó con el papá después de eso? Sí, claro, el después de la historia también lo continúo para ver si en algún momento vuelve a tener alguna señal de su hijo, pero hasta la fecha no ha vuelto a tener ninguna actividad paranormal. Pero él con su vida, lo que yo logro recordar y sacar conclusiones propias, porque él no me lo ha dicho como tal, pero yo sí lo he notado, que él cambió mucho. Él cambió eh, del cómo llevaba su vida, que una persona de que decía, si yo no trabajo en esto, entonces no tengo para comer, si esto, lo otro, como muy rígido. Tampoco le interesaba el tema de leer libros, de leer nada, y comenzó a tomarse la vida como un disfrute, cada Ujú. quien pues mira a ver cómo la disfruta, si en fiestas o qué, pero él lo hace como en un ocio contemplativo, se puede decir. Cambió Sí. distinto, ya no, o sea, trabajó, y creo que el último trabajo tuvo es de vigilancia, porque él dice, ha sido muy difícil que una empresa le dé otro trabajo que no sea de vigilancia, pero poco a poco se ha ido como metiendo en negocios, en cosas, dice, yo quiero estar tranquilo, hacer lo que de verdad me mandaron a hacer a la vida, que es disfrutarla,
Y, o sea, en aspecto físico, todo, era una persona que mucho peinado que, militar, que se le llama, y ya después verlo con pelo largo, no, creo que algo en la mente de él cambió, creo que también soltó esas penas, esa culpa, de pronto de cargar con el sufrimiento de que ya no está con su hijo. Claro, las últimas veces en las que yo conversé con él y que uno le tocaba el tema, todavía lo afectaba, pero no logré identificar si le afectaba era la tristeza de no tener a su hijo o le afectaba el hecho extraño ocurrido en la estación 21 Ángeles, que pronto lo hacía sentirse melancólico. Pero sí cambian, las personas Claro. totalmente cambian. Así por mencionar, hay una persona que trabajaba en una empresa, ¿puedo decir marcas? No, Sí, claro, estamos en YouTube, se puede decir ok. cualquier cosa. Trabajaba en Coca-Cola, ganaba muy, muy bien y yo distinguí y la distingo muy bien a esa persona. Eh, de esas vidas que uno dice, esa persona cómo se gasta 15 millones en una moto y después otros 15 en otra y tiene esas motos y esos carros y pues chévere por él, porque uno... Y llegó un día en el que él, en una despedida de fin de año de su empresa, estaban jugando bolos con sus compañeros, no estaban tomando porque no les daban nada que no fuera producto de Coca-Cola. Eh, Él dice que todos estaban pendientes de la bola que él iba a lanzar, la última bola, todos estaban ahí, la hacía, ganaban, si no, perdían. La lanza y la bola va, y cuando va a tocar los bolos en toda la mitad, dicen que escuchan un y desapareció la bola. Y a los segundos aparece al otro lado. Y que todos quedaron en shock. O sea, es un momento en el shock que yo no he logrado como tener la palabra correcta, pero quedan como que así, idos, como que no es coherente Anonadados. con lo que normalmente debería pasar, es como un fallo en la Matrix, se puede decir, y como que buscan respuestas rápido y como que, uy, si vio, marica, le pasó esto tan raro, bueno, y ya la gente siguió así, pero él no. Él desde Ajá. ahí, esa la cabeza le dio un giro. Al otro día me llama a contarme que necesitaba hablar conmigo sí o sí porque le pasó eso y era una persona que no creía en nada de lo paranormal, nada, nada. Decía, lo importante es trabajar y tener plata. Eso, tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. En Bogotá lo que más asustan son los ñeros y así. Un personaje, todo un hater, mejor dicho. Entonces, eh, hablamos, yo le dije, pues para mí la vida es así, no sé qué, ta. Renunció a su trabajo, vendió sus motocicletas con la plata, con esa plata y con plata que sacó prestada, se construyó una casa por allá en una loma y dijo, ahora quiero ser tatuador porque la vida es muy corta y la vida es muy rara. No le entiendo, no tengo significado. Y usted lo ve y es una persona completamente diferente. O sea, nada en comparación a la persona que tenía tantos lujos, tanto, ya no le interesan los lujos, no le interesa tener mucha plata, le interesa hacer su arte, que siempre lo quiso hacer, pero por miedo a lo de la sociedad no lo hizo. Y, y eso Claro. también, yo digo, de todos los casos también, la gente cambia muchísimo. Claro, porque al tener esas historias tan fuertes, esas experiencias tan impactantes, pues de alguna manera sí hay un cambio de chip, eso es innegable. Creo que al 99% de las personas que tienen algún tipo de sensación, de encuentro, de experiencia muy salida de lo normal, pues les puede suceder esto. Es como también un llamado de atención, un llamado al cambio. Generalmente sucede, es muy habitual. Howard, son bastante interesantes todas estas historias que recopilas, pero sobre todo se hacen mucho más valiosas debido a que todas están plagadas de testimonios de personas que han vivido esas situaciones y que, como yo he dicho muchas veces, pues cada quien sabe qué es lo que vive, cada quien cuenta su experiencia y el que está alrededor pues simplemente escucha y decide si cree o no cree.
Pero lo interesante precisamente es cuando las personas se atreven a contar esto, que no es fácil en ninguna circunstancia. Hay otra historia bien interesante y está relacionada con el Tolima y un video que usted tiene en su canal de YouTube. Cuéntanos un poco de esa historia. Uy, esa historia es maravillosa, es un tris larga, pero voy a tratar de resumir lo que más se pueda. Incluso la pueden escuchar con el audio de la chica, que aquí es también lo que decías de, de los, de la persona cambia, no todos cambian para bien, algunas personas caen en la indigencia porque no le encuentran ya más sentido a la vida, pero pues hace parte del, del misterio y no es sencillo. Y casi todas las historias que me llegan o que logro identificar quieren estar en el anonimato por lo mismo de que son muy raras, muy Y por extrañas. temor al rechazo de los demás. El rechazo en la sociedad es duro porque es un tema tabú. En Colombia yo digo que aunque hemos tenido, digamos, al papá del misterio, el señor, el maestro Roberto Tobar Gaitán, eh, el duro de los duros, Miguel Forero también, el de la fotografía de OVNI, que trajo a JJ Benítez con otras personas. Aunque lleva bastante tiempo, igual seguimos prácticamente en pañales, porque nos venden la idea de que el misterio y lo paranormal siempre tiene que mostrarse al fantasma y no es tan así. Es como una investigación constante. Pero bueno, el caso de la chica tiene que ver mucho con el tema de la muerte que estamos tratando hoy, y es que ella llega un momento en el que mmm, eso les pasó mientras estaban en el colegio. Ella tenía una amiga y la amiga era prácticamente la hermana, porque desde siempre estuvieron juntas, ya llevan varios años juntas, se contaban todo, iban al colegio, el mismo colegio, todo siempre. Entonces, obviamente como cuando uno tiene un mejor amigo, que se queda en la casa de cada quien y así. Llega un tiempo en el que su amiga le va diciendo, es que a mí me están pasando cosas raras. ¿Usted cree en los fantasmas? ¿Usted cree que ese mundo paranormal exista o qué cree? Y claro, cuando uno en el día a día, le cuentan algo así raro, paranormal, uno no lo toma en serio porque uno cree que todo este tema paranormal tiene que tener su ambiente, su oscuridad, como su sitio. Y en Colombia pues no sucede casi siempre así, normalmente es en la calle que se cuentan las historias y normal, y ella no le prestaba atención, le decía que no le parara bolas, que eran de pronto sueños, pesadillas, o que se cuidara mucho de cosas en la calle. Pero día a día ella sentía algo distinto, algo pasaba en la casa, algo, una señal rara para ella, y muchas de estas se las dejó de contar a su amiga, pero sí se las escribió o se las enviaba por mensaje, porque pues ya era como habitual sentir ella eso. Llegó el último día que su amiga estaba con, o sea, la chica de este relato estaba con su amiga en la casa de la chica que me cuenta esto. La chica me cuenta esto, estaba súper enferma ese día, pero su amiga estaba con una energía desbordada, se sentía feliz, dichosa, no cabía en el cuerpo. ¿Por qué habían amanecido así? Simplemente dijo que no había tenido ninguna experiencia rara más en ese momento y por eso era raro, raro para ella, raro para todos, porque la veían tan contenta, tan feliz. Estuvo en su casa, charlaron, hablaron de todo, y su amiga antes de irse de la casa se despide de ella, pero se despide de una forma más íntima, más rara, le dice que cualquier cosa, mis cosas son tuyas, mil cosas así. Se va para su casa y al rato, a la madrugada, llaman a la chica que me cuenta este relato a decirle que el padrastro de su amiga la había matado, la había asesinado por celos de su pareja. La tristeza, todo, porque siempre es dura la historia y escuchársela de la boca a la chica es duro, la pueden escuchar, está ahí. Pasan los días con esa incertidumbre y ella empieza a leer las cosas que le dejó en las cartas, en los mensajes de texto, todo,
y se da cuenta que ahí decía prácticamente que ella se iba a morir, que algo le iba a pasar, porque eh, el último mensaje que tiene esta chica, que ella recuerda, es: yo siento una sombra que me persigue, esa sombra cada vez está más cerca. Y el último día, cuando ya estaba feliz, le envió, bueno, ese sí fue el último mensaje, cuando antes de llegar a la casa le dice: la sombra estaba detrás del poste, pero ya no le tengo miedo. Ajá. Le veía el rostro, sentía que tenía sombrero, que también es súper curioso, una historia con el nombre del sombrero que también es un misterio, pero que decía Sí. que no era como tal un sombrero, sino que hacía parte de lo que era la sombra, sino que no tenía palabras para Ujú. identificar qué era lo que tenía. Se va para su casa y ahí es donde ocurre el feminicidio. La tragedia. Cuando, cuando pasan los meses, la chica que me cuenta esto empezó a soñarse con ella muy, muy seguido, y en los sueños a veces eran chéveres porque le decía: gracias por venir, por venir aquí a otra vez a hablar, cómo han estado en el colegio, cómo han estado. Sueños raros, porque uno dice, uno se sueña con una persona que ya falleció, pero ¿cómo así? Que cuénteme qué ha pasado en el colegio, qué ha pasado, así, uno tras otro. Ya después también otro sueño donde ella la vio triste llorando en el sueño, pero ya estaba en ¿cómo se llama esto? En el descanso del colegio, bueno, en el lugar, y ella le dijo: ¿por qué estás llorando? Y la chica que asesinaron le decía: es que los muertos no tenemos derecho a llorar. Y yo decía: uy, pucha. Ujú. Entonces decía, estaba llorando porque a la fecha no había, no, ella no había podido solucionar el tema de su asesinato y no podía irse. La chica que me cuenta esto habla con la familia de ella, la mamá, el papá, todo, y la última vez que soñó, que recordó, y luego pasaron ya muchos años también, que soñó con ella, fue cuando sentenciaron al tipo, le dieron ya la sentencia, y soñó con su amiga nuevamente, que le daba las gracias, que ya ella tenía que irse, y los escalones por los cuales ella tenía que caminar eran muy grandes, pero que estaba siempre como a la mitad de un escalón y ahí quedó. Ella no sabe si trascendió o no trascendió. Le dieron algunas cosas personales de su amiga para que las tuviera, todavía las tiene, y, y pasaron los años, no recuerdo bien cuántos años, 5 años, no recuerdo bien, y volvió a soñar con ella, pero que Ujú. estaba como de mal genio. Decía: tienes que ir a hablar con mis papás, tienes que ir a hablar con ellos porque va a pasar esto, no sé qué, va a pasar como una tragedia, algo así. Pero los papás, cuando ella ya fue allá, ya no la quieren atender, quieren cerrar ese ciclo, quieren todo eso, y ahí terminó. Entonces, a mí me impresionó muchísimo el tema de que la muerte lo sigue a uno, ¿no? La muerte está detrás, Ujú. y no sé si es que le tocaba, porque ojalá, suena feo, sino en el tema del misterio, sino que Ujú. uno dice: ¿será que la muerte ya sabía que eso? O sea, no sé cómo explicar, como que venía detrás. Me llama muchísimo la atención porque en esta historia se alinean o se recopilan muchos misterios. Uno, el hombre del sombrerón, el sombrerón, que también se relaciona precisamente con el tema de la muerte, de que supuestamente uno podría sentir e incluso ver esa figura cuando está cerca, pues precisamente de fallecer, y sobre todo cuando la muerte pues se da a través de una tragedia, de hechos macabros como en el caso de esta niña. Dos, podríamos hablar también de la comunicación con los muertos, y es ser ese canal de comunicación entre esta amiga y la que fallece para de alguna manera buscar también un poco de respuestas o darle mensajes a sus familiares. Entonces ahí se presenta eso, ese canal de comunicación y esa comunicación con los muertos. Y por último, pues también la habilidad que tiene la amiga para poder captar esos mensajes, porque no todas las personas tienen esa capacidad para poder recibir ese tipo de información. Es una historia bastante triste, Sí. Howard, pero
que en últimas también tiene un aliento de esperanza, porque al final dices que cuando se condena al tipo que pues llevó a cabo esta tragedia, finalmente como que los hechos se tranquilizan un poco, es como si ella hubiera logrado trascender, hacer justicia y trascender finalmente, y que su espíritu, su alma puedan descansar. Qué cosa tan interesante, y al final pues también tiene una reflexión muy bella sobre estos hechos tan crueles que sucedieron. Howard, gracias por compartir todas estas historias con nosotros. Quiero, por favor, que nos cuentes cómo consiguen las personas tu libro. Miren, este libro lo voy a poner aquí, lo voy a poner en pantalla grande para que ustedes lo vean. Conexión Enigma, historias paranormales de Bogotá. Aquí, pues, Hay muchas cosas Howard, por decir. Quisiera terminar con una que tiene relación con esa historia, que yo sí, la claro. llevé, yo llevé esta historia a una reunión que no tenía nada que ver con misterio. En algún momento le ayudé a una chica que estudia algo de la ciencia, que tuvo un exorcismo y X cosas, y con una encuesta para redes. Y ella me invitó en algún momento como a un almuerzo y me dijo que iba a estar el profesor de ella, un señor ya, señor de ciencia, cosa que cuando nos sentamos él me dijo eh, que lo de la historia le pareció interesante. Me dijo, a mí no me gusta su trabajo, no me gusta nada de eso, el misterio, nada de eso. Parece que les hace falta más rigor, más no sé qué, pero así. Y uno dice, pues bien, obviamente, no pasa nada. Dijo, Sí. pero si hay algo que sí le puedo decir a usted y que no lo puede decir en ningún otro lado, es que incluso para nosotros existen misterios que no tienen explicación. Y un man que yo decía, señor con doctorado, con todo eso, dijo, y eso de la chica tiene que ser más investigado, obviamente, con muchas cosas, pero le ha pasado a muchas personas cercanas y no tiene explicación. Dijo, la puede narrar de la forma en que la quiera narrar, en el tono que lo quiera contar, pero dijo, y en algún momento, si me animo, le cuento algunas cosas que de verdad sí dan miedo desde la ciencia. Y yo, Claro. pues bueno, y ahí terminó el tema, pero fue increíble. Yo, no, obviamente uno que ahí qué puede más decir. Pero bueno, Ajá. quería terminar con eso y nada, muchísimas gracias por la invitación. El libro está disponible en todas las principales librerías del país, envío nacional e internacional a través de buscalibre.com. Ahorita está con un 30% de descuento en Buscalibre o en la página Aprovechen. de sí, o en la página de Calista Editores, la editorial que le dio esa oportunidad al misterio de Conexión Enigma, misterio nacional, y que espero sea la antesala o la apertura para muchas personas que sé que hacen un trabajo impecable y que muy pocas personas lo ven, pero que trabajan también mucho en el misterio en Colombia, de la mejor manera. Entonces, nada, ahí Y están. las redes, por supuesto las redes, Howard, ahí está tu canal, que es 1000 veces más conocido que este, que la gente le encanta, va, te sigue tus investigaciones, los invitados que tienes. Entonces ahí está, en YouTube, Conexión Enigma, y cómo te pueden encontrar en Instagram. En Instagram, el personal o el que más uso, el que más he usado siempre es Howard Gutiérrez Oficial. Saqué una cuenta como de respaldo que es Conexión Enigma Oficial, porque ya está el normal. Ok. Y tengo todas las redes sociales habidas y por haber, pero las que más uso es YouTube, Facebook e Instagram. En Facebook también como Conexión Enigma. Okay. Pronto voy a estar subiendo contenido allí también. En podcast, en YouTube Music aparece Conexión Enigma también. En Spotify, en ebooks.com, en todo. En todo Bueno, lado súper estoy. fácil. Conexión Enigma Oficial y Howard Gutiérrez Oficial, ya saben. Howard Gutiérrez. Gracias, Howard, por estar aquí en Ventana al Misterio, por contarnos esas historias tan maravillosas y, por supuesto, desde aquí, desde este lado de la ventana, te deseamos todos los éxitos, que sigas investigando, que sigas yendo hasta esos espacios a escuchar a las personas que cuentan estas historias desde su realidad
y que quienes te escuchen pues saquen sus propias conclusiones al respecto. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados con Ventana al Misterio. Es para mí un placer que ustedes se sigan ahí conectando. Si tienen algún tipo de comentario sobre estas historias que nos cuenta Howard, sobre la vida después de la muerte, sobre estas conexiones que se generan cuando alguien fallece, pues los invito a que dejen sus comentarios debajo de este video y que luego los podamos compartir e interactuar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y cerramos por hoy esta ventana al misterio.